Arrancaba nuestra segunda etapa de viaje por la provincia de Córdoba nuevamente, 650 kilómetros, 30 días de viaje y un salar de otro planeta, 3 proyectos de permacultura visitados y personas de todo tipo encontradas en esta segunda etapa de nuestra vuelta al mundo en bicicleta. Y las preguntas más escuchadas para nosotros son: ¿y dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Y de qué viven? Y llegamos al único refugio que hay. Así que te invito a que te pongas cómodos y que nos acompañes en este video donde estas preguntas van a tener respuesta, porque ni siquiera nosotros sabemos cómo van a suceder, dónde vamos a dormir y qué va a surgir, pero va sucediendo al andar. Ella es Charlotte y yo soy Nicolás. Desde 2023 nos propusimos darle la vuelta al mundo en bicicleta, buscando proyectos amenos con la naturaleza para compartir los conocimientos y que se conserven. Te invitamos a bajar un cambio junto a nosotros. Nuestro objetivo principal, Catamarca. Y desde la primera noche que llegamos a Belville se hizo la magia. Nos prestaron este departamento sin amoblar, pero con agua caliente y calefactor para que durmiéramos. Ahí ya tenemos la primera respuesta. Nunca sabemos, pero se hace la magia. Pudimos visitar y documentar el Parque Town, que te dejamos el link en la descripción del video. Seguíamos rumbo a Alicia, 100 kilómetros para visitar un proyecto de hidroponía, algo que nunca habíamos visto en primera persona. Para esto hicimos una trampita en una camioneta porque teníamos un pedacito de viento en contra. Acá queremos agradecer a Enzo y a Pamela, quienes se tomaron el tiempo de comentarnos cómo se cultiva la lechuga en hidroponía. Pasamos por las varillas donde nos recibieron Camilo y Nora, que ya es un clásico para nosotros llegar a su casa. La verdad que es un placer cada momento que compartimos y nos volveremos a encontrar. Seguro nos están viendo, así que les mandamos un saludo. Y a todo esto ya iba una semana de viaje y nunca habíamos armado la carpa. Buenas noches. Bueno, miren el lugarcito donde llegamos hoy. Siempre la gente pregunta por ahí dónde duermen y todo. La verdad que nosotros nunca sabemos qué responder, pero siempre sabemos que en algún momento y en algún lugar dormimos. Bueno, hoy llegamos a Zacanta desde Las Varillas. Nos fuimos a la policía y nos dijeron que vengamos acá a la Lagunita, que es este hermoso lugar que está acá a las afueras del municipio de Zacanta, y nos dieron un lugar para dormir impresionante, ya les voy a mostrar. Bueno, hoy es martes, hace una semana y un día que salimos desde Justiniano Pose y todavía nunca armamos la carpa. Ya estamos acá cocinando una buena sopa de verdura. Charlotte está haciendo un poquito de yoga y acá está todo el trajín. Así que bueno, una noche más bajo techo. Hasta el momento iban 200 kilómetros y nunca habíamos armado la carpa. Gracias a Jimena, gracias a Pamela y Enzo, gracias a Camilo y a Nora y gracias a la gente del municipio de Zacanta. Y acá iba a pasar algo muy loco. Llegamos a Cañada de Machado, un pueblo de 130 habitantes en el cual nos encontramos con la jefa comunal, el ex jefe comunal y 20 personas en los 3 días que estuvimos, pero se organizó un baile en el cual fueron 800 personas y eso todo en el patio de nuestra casa, en el lugar donde nos dejaron armar nuestra carpa. Ahora lo van a ver en imágenes. Buenas noches, ¿cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Justiniano Pose, La Varilla. Y acá podemos ver cómo las calles de Cañada de Machado se convertían en un caos de un momento a otro. De pasar a ver 20 personas en la calle a pasar a ver 800 después del baile. Bueno, nos despedimos de Cañada de Machado, la verdad que no esperábamos tanto de un pueblo tan chico, pero pudimos dormir en el club. Después se transformó nuestro patio en un bailongo impresionante, así que bueno, así nos despedimos. Cañada de Machado, recomendadísimo venir a un baile en Cañada de Machado. Llegamos allí primero, ya estamos en la región cordobesa. Ensaladita técnica, ensaladita de choclo, tomate, pimiento, lentejas, una palta. Primero comer y después seguir. Bueno, ahora sí, una paradita técnica pero real. Yo no fui por una vez. Me toca cocinar. Seguíamos nuestro camino intentando esquivar la ciudad de Córdoba. De esto no hay mucho grabado porque fueron días de frío
y caminos de tierra en donde tuvimos que evitar la ciudad. Pero llegamos a Deán Funes y nuevamente se hizo la magia. Conocimos a Martín y a su hermosa familia que, miren el lugar que nos dieron. Una habitación privada para nosotros, la verdad, sin importar cuánto tiempo nos quedemos, nos dijeron que tranquilos, que vayamos a grabar, que estemos acá. Estuvimos calentitos, tenemos una ducha calentita, la verdad. Llegamos acá, yo llegué llorando y todo eso se recompensó, todo ese esfuerzo se recompensó y la gente lo vio también. La verdad que es un placer. Cuanto más duro se pone, más el viaje también hace como resurgir esa valoración y ese esfuerzo que estamos haciendo. Y bueno. Martín, apasionado por las bicicletas, nos recomendó un mecánico el cual nos puso el líquido en las gomas para que no volvamos a pinchar. Súper importante. Y al comentar nuestro proyecto a las personas de Deán Funes, nos recomendaron mucho conocer esta reserva. Y para nosotros fue un antes y un después de visitar este lugar. El lugar tiene dos objetivos principales: utilizar la economía del monte, con los frutos que dan los árboles nativos de Córdoba, y reforestar zonas deforestadas. Entonces tienen su propio vivero. Te invitamos a que veas este video en nuestro canal. Y así estaba el día que decidimos arrancar. Por suerte el viento era a favor. Saludito. De nuevo, en ruta. No sé a dónde vamos a llegar con ese viento, pero vamos a llegar. La vieja lata. Muy bueno. Llegamos a Quilino y decidimos entrar a recorrer un poco sus calles, ver sus construcciones antiguas, cómo estaban hechas. Como podemos observar en esta construcción, la pirca o esa pata de elefante que le llaman de piedra y todos esos ladrillos vistos con la cartelería antigua. Al entrar al Quilino y empezar a hablar con la gente, nos dimos cuenta de que había una ruta alternativa, el cual no había tráfico, pero era un camino de tierra. Todos nos dijeron que estaba transitable hasta la mitad del camino, en donde íbamos a tener que desviar nuevamente a la ruta, cosa que no hicimos y trae sus consecuencias. Parece como el basural, ¿no? De Quilino en medio de el monte nativo. No sé qué onda esto, pero aprovechamos a mojarnos en medio de un desierto, ¿no? Porque el salar es un desierto casi. Todavía no entramos, pero chorreando agua, no sé de qué se trata. Pero aprovechamos a mojar todo. Bueno, encontramos esta antigua estación de tren. Me pegué un cagazo. Wow. Re de película, viste, estás entrando en una construcción abandonada. Chao, las loras. Todavía está la cocina acá, ¿no? Para poner la leña, la hornalla y el tiraje. Y miren eso que parece como un tronco todo tallado. Miren los huequitos. Son todas abejas. Las pueden escuchar. Se tomaron el techo, las abejas usurparon el techo de la estación, pero impresionante. Caída. Bueno, miren en el medio. Mucha arena. Vamos, de a poco, vamos. Ya llegamos a San José de la Salina en poco tiempo. Llegábamos a San José de la Salina después de luchar con la arena, donde Hola. veíamos que el afán no existe, y donde la expresión baja un cambio nunca se utilizó. Podíamos encontrarnos con la simpleza de la vida y el ritmo original de la naturaleza. Llegamos a la policía a preguntar dónde dormir. Bueno, llegamos acá a San José, nos quedamos en el balneario, como pudieron ver, y miren, hoy nos dieron la llave de esta piecita.
que es donde se guardan las herramientas, las cosas de pintura del balneario. Vamos a acomodar todo por acá y nos vamos a tirar acá. Por suerte, porque se levantó un vientazo de un momento a otro, así que súper refugiados acá. Bueno, hoy nuestra habitación tiene casi el tamaño de nuestra cama. Ahí termina la habitación, ahí también, pero lo justo y necesario para no pasar frío y refugiarnos del viento. ¿Qué hace, Nico? Acá tenemos una canilla y bueno, mira el tipo. Acá lavamos los platos y bueno, en ese caso las zapatillas porque ayer fuimos en las salinas y está lleno de sal, de guadal, de tierra, así que como hoy es un día hermoso, aprovechamos. Y así nos veíamos entrando al salar. Hay huellas por las que uno puede transitar e ir hasta un lugar que es la isla. Aparece en Google Maps y nos dio intriga saber de qué se trataba. Esta isla es una superficie que está más elevada que el salar. ¿Qué puedo hacer? Jueves al mediodía. Un almuerzo en San José de las Salinas. Y ahora sí, vamos a conocer las salinas. Un mágico lugar lleno de sal que uno se preguntará de dónde viene y cómo se produce tanta sal así. Es impresionante estar ahí adentro y ver tanta superficie blanca rodeada de sal. Y ahora les voy a explicar el por qué se forman estas lagunas. ¿Por qué se produce esta impresionante salina? Es que hay agua subterránea que tienen muchos minerales y esa agua subterránea emerge a la superficie, pero como es más en la evaporación por el sol que lo que surge desde abajo, es más la evaporación que lo que queda, se va secando y se va formando toda esta sal, que es minerales purificados al máximo, ¿no? Se ve como el cristal, la formación. A ver. Ahí abajo del agua. Es como un cristal, ¿no? Parece cuarzo. No, la verdad que este paisaje es impresionante. Y obviamente aprovechamos, compramos unas palmeritas y nos preparamos unos buenos mates esperando este mágico atardecer que pudimos observar. Bueno, para ver el atardecer hay que volver de noche. Pusimos las luces de atrás adelante porque la de adelante no la trajimos. Muy bien por nosotros. Así que vamos a disfrutar de este camino, pero de noche. Y así nos empezamos a alistar para el siguiente tramo. Bueno, reponemos energía para mañana seguir. Una carnecita con sal del salar y una buena ensalada hoji. Gracias por apoyarnos hasta el final de este video. El siguiente video vamos a mostrar el recorrido desde San José de las Salinas hasta llegar a Catamarca capital, nuestro primer gran objetivo. Suscríbete, ponele me gusta y dejanos un comentario desde donde nos ves. Saludos.